Continuamos en Vigo y por hoy saludamos a los espectadores de Localia Televisión. Hoy juega España, por eso estamos hablando de fútbol durante esta jornada. Y qué bonita metáfora. El sábado la selección española jugaba en Huelva, una de las cunas del fútbol, o la cuna del fútbol español, o de la penetración del fútbol, entendido como deporte a través de los ingleses por Río Tinto. Nosotros queremos hablar de Vigo como cuna del fútbol español o del fútbol gallego. Lo vamos a hacer con un investigador que en su libro Vía Vigo ya dejó caer y nos hablaba del Exiles. Los televidentes de Localia estarán viendo aquí esta bandera espectacular que es parte de la historia de la ciudad. José Ramón Cabanelas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jacobo? Buenas tardes. Cuéntale a los que no estén viendo y a los que lo estén oyendo, y los que estén viendo también, ¿qué es esta bandera que tenemos aquí? Pues esta bandera es la bandera del cable inglés, de la famosa empresa esta que llegó a Vigo en 1873 para atender el telégrafo, el cable telegráfico submarino que comunicaba Vigo con Gran Bretaña, ¿no? Y era la bandera corporativa de la empresa, Inster Telegraph Company. Estas letras... Esto es historia pura, ¿no? Que la tenemos aquí. Efectivamente, es historia que esperemos que algún día ocupe parte del deseado Museo de la Ciudad, ¿no? Qué bonita metáfora. La selección española en Vigo, el otro día en Huelva, en ese partido de la selección española, que por cierto, la selección española cuando nace para las Olimpiadas de Amberes, los dos primeros partidos son en Vigo, en 1920, en el campo de Colla. Pero antes, la cuna del fútbol puede ser o podría ser Vigo, como defiendes en Vía Vigo en tu libro, José Ramón. Cuéntanos. Bueno, eso es una cuestión que crea un poquito de polémica, ¿no? Sobre todo con lo que tú dices con Huelva, ¿no? Que defines la cuna. Lo que pasa que quizás lo que defendemos aquí en Vigo, ¿no? Desde el punto de vista histórico, es el primer equipo como tal. El primer equipo como tal fue, sin duda alguna, el equipo del cable inglés, el Exiles Fútbol Club, ¿no? Sí. De hecho, ese equipo, que es un equipo corporativo, no es que se fundase en Vigo, sino que cuando llegó la empresa a Vigo, con sus empleados llegó este equipo, el Exiles, ¿no? Ya era un equipo que en el año 1872 ya estaba en Porcurno, en el sur de Inglaterra, donde ellos tenían la sede social, ¿no? O sea, porque tú también en ese trabajo de investigación te fuiste a Porcurno, ¿y allí qué descubriste para seguirle la pista al Exiles Cable Football Club de Vigo? Tú cuando haces un trabajo de investigación, yo me centré en Vigo, ¿no? En Vigo porque en toda la relación que había la palabra Vigo, ¿dónde figuraba en Porcurno la palabra Vigo, ¿no? Entonces te centras tampoco eran muchas, ¿no? Sí. Y concretamente, pues, en el equipo del Exiles, ¿no? Que era el equipo representativo de la empresa, cómo nació, cuándo jugó su primer partido. Entonces ver un poquito si el equipo del Exiles ya existía en Inglaterra antes de que llegase a Vigo él. ¿Y existía en Inglaterra? Efectivamente, lo que me llamó la atención es una noticia que el Exiles como club ya existía un año antes de que esta empresa llegase a la ciudad. Entonces, una vez que llegaron los empleados a la ciudad, aparte de sus costumbres victorianas, pues tomar el té a las 5, la prensa inglesa que también se leía aquí y tal, pues se trajeron sus deportes, que eran el tenis, el fútbol... Y el cricket, ¿no? Que también había un Exiles de cricket. Efectivamente, el cricket, el tenis de mesa... todos los deportes entraron por los británicos en España y en Vigo por el cable inglés. En el Faro de Vigo, buceando también, el investigador José Ramón Cabanelas encontró artículos del año 76, ¿no? Y del año 80... uno del 7 de diciembre de 1880, en donde se pone, en esa crónica del Faro de Vigo, muchos ingleses pasaron la tarde de ayer jugando a la pelota en los cuadros del malecón. Tenían en torno tantos espectadores como solía tener Rafael Díaz en su circo ecuestre. Efectivamente, como vemos el fútbol en esos años, ya incluso era casi popular para los ciudadanos de Vigo, ¿no? Llamaba la atención porque, lógicamente, ver ahí unos señores en pantalón corto jugando detrás de una pelota, pues la gente le sorprendía, ¿no? Porque los deportes en esa época en España todavía no habían cuajado, ¿no? Claro. Inglaterra era un país más avanzado, era la gran potencia mundial, entonces la clase victoriana era más pudiente y tenía ese tiempo libre, entre comillas, para hacer deporte, relacionarse. Entonces, cuando llegaron aquí los ingleses, cuando llegaron aquí, en su tiempo libre, pues también practicaban deporte, entonces a la gente le sorprendía. ¿Y de cuándo podríamos estar hablando? Que el Exiles empieza, porque aquí también son las disquisiciones de hablar del Exiles como club o también lo que defienden en Huelva, que es un poco el Río Tinto Fútbol Club, que en 1886, ¿no?, es el primero de España en acogerse al famoso reglamento de la International Football
Association Board, que es un poco el cambio también, el primer club inscrito, ¿no? Como tal. Pero cuéntanos del Exiles, del nuestro. Yo creo que el problema que está aquí es que, por ejemplo, el club más antiguo de Primera División hoy en Primera División es el Athletic de Bilbao, ¿no? Que es de 1898. Pero el club más antiguo de España es el Huelva, ¿no? 1889, ¿no? Sí. Entonces, que esos clubes sean los más antiguos de España no significa que en Vigo ya existiese un club como tal, que Alex Siles, que jugaba contra, en este caso, jugaba contra la escuadra británica cuando llega a Vigo, ¿no? Claro. Pero ese club ya existía. ¿Qué pasa? Que el registro, digamos, en la historia española, consta que es el Huelva. Claro. No consta el Exiles, porque en el año 73 no había ese registro. Sí, y había también un poco esa polémica, ¿no? Un tema de decir, no, es que este equipo es inglés, porque, por ejemplo, una crónica que veía yo buceando de 1912, en el campo de Colla se enfrentan el Exiles, constituido por oficiales del cable inglés, y el Vigo Fútbol Club. Vencen los españoles por 5-1. Una segunda oportunidad se brindaron los clubes Exiles y Vigo en un encuentro de 2 mitades de 30 minutos. Julián López, jugador del Real Club Coruña, reforzó al equipo vigués con 3 tantos, uno de ellos consecuencia de un penalti. Los vigueses se llevaron también el segundo. O sea, que se hacía la distinción, ¿no? De equipo inglés y el equipo... Este es el de los nuestros, ¿no? Efectivamente. De todas formas, los ingleses en Vigo también estuvieron muy implicados con los dos equipos históricos de la ciudad, que era el Vigo, el Sporting de Vigo y el Fortuna. De hecho, en los campeonatos de España, antes de que existiese la Liga, el Vigo disputó la final con el Real Madrid en 1908 en Madrid. En ese equipo del Vigo jugaban 2 jugadores ingleses del cable inglés, Ware y Troughton. Es decir, que los ingleses también se mezclaban con los equipos de Vigo para jugar, ¿no? De hecho, son los que le enseñaron a los equipos de hecho, de Vigo. En el archivo de Porcurno, del Museo del Cable, del Archivo Histórico del Cable, también se pueden encontrar cosas como estas, José Ramón, en donde hemos podido ver, las tenemos por ahí, en esas páginas, pues ahí se cita el Exiles Football Club, One Match versus Officiers, ¿no? Que se ve ahí del archivo histórico, de ese diario que se guardaba, y hay muchísimas referencias a esos partidos pues contra oficiales, a esos partidos contra... Ahí vemos claramente que el Exiles como equipo corporativo, siempre decimos equipo corporativo, no es que el Exiles se haya fundado en Vigo, ¿no? Es un equipo corporativo que ya existía. Claro. Y pensemos que el año anterior, en 1872, se jugó por primera vez la Copa Inglesa de fútbol. Sí, la histórica que ahora quiere jugar un equipo gallego, ¿no? Que participaron 15, el Deportivo de Galicia. Efectivamente, participaron 15 equipos. Es decir, que en ese año anterior el fútbol ya era un deporte popular, con miles de personas asistían a la final. Pensemos también que el equipo más antiguo del mundo es el Sheffield, de 1857, ¿no? Es decir, que estamos hablando de muchos años atrás que el fútbol ya era... Por tanto, no puede ser tan extraño que en el 73 ya el Exiles ya existiese, ¿no? Historiadores como Bernardo de Salazar, que dicen una de las principales autoridades del momento en materia futbolística, que es Bernardo de Salazar, se declara desde Madrid convencido de que en Vigo comenzó a jugarse al balompié no ya hace un siglo, hace mucho más. Si hay constancia periodística, apunta de Salazar, de que los marineros del buque Mr. Hugo jugaron al fútbol en Vilagarcía en 1873, por fuerza que esa gente, que frecuentemente cubría la ruta entre Inglaterra y Andalucía, tuvo que jugar al fútbol también en Vigo por esas mismas fechas. Es algo que cae de cajón. Desde luego que la capitalidad futbolística gallega corresponde a Vigo y el fútbol vigués barrería en los primeros años de rivalidad regional, dice Bernardo de Salazar. Sí, efectivamente, el Fortuna en esos años, que digamos que el Fortuna y el Sporting de Vigo en el 23, 1900, se fusionan para dar lugar al Celta, ¿no? Tenemos aquí joyas y vamos a pedirle con cuidado porque son fotos históricas. Son pruebas históricas. Pruebas históricas. Esto es de 1903. El primer equipo que hubo en Vigo. Y vamos Vigo a pedirle a Martín que le enfoque, pero para los oyentes de la radio. Foto de 1903. 1903, ahí vemos todos los jugadores del Exiles, vemos que son 11, con una pelota que pone 1903-1904, el presidente Harrison con un sombrero ahí de hongo. Tenía cara de presidente, sí. Tenía cara de presidente, hasta en 1903 tenía cara de... Esa foto posiblemente está sacada donde ellos tenían la oficina del cable inglés, que en la calle Velázquez Moreno, en la parte de atrás tenían un patio, y posiblemente esa foto casi muy posible de ser de Pacheco. O sea, que muy organizados en 1903, pero mucho, ya se veía... Efectivamente. Y esta foto es una cosa histórica también porque aparte es la primera foto de un club de fútbol de Vigo y de Galicia. Es una de las primeras de España porque... Una de las más antiguas. Sí, yo creo que está entre las 5 primeras. La más antigua hoy en día es de 1900, que es un equipo
el escocés de Barcelona. Ajá. Por eso está otro del Fútbol Club Barcelona en 1901. Claro. Pero esta debe estar de entre las 5 primeras. Weniger, Bell, Williamson, Shepard, Harrison, el presidente, Kycroft, Turkson, Spilling, Kellon, Smith, Ward y Smith. Estos, también un dato histórico, estos jugaban en el campo del relleno, donde hoy está las 6 manzanas de la calle Luis Taboada. Hay Sí. 6 manzanas. Ellos se llaman los cuadros del relleno, pues son como cuadrículas, ¿no? Ajá. Ahí había un campo de fútbol, porque no existía ningún campo de fútbol en Vigo, existía ese solo. Y ahí jugaban. Ahí jugaban contra la escuadra inglesa. Otra foto histórica que le vamos a pedir a Martín, nuestro técnico, que también enfoque. Me da un poco de yuyu porque tenemos aquí esta bandera histórica de centenaria y estas fotos espectaculares. Esta es de 1907. 1907, pero ahí veo que tocan metal, José Ramón. Efectivamente, esta foto es histórica porque es la Copa de Pontevedra, la famosa Copa de Pontevedra. Pensemos que antiguamente no había Liga Española, pero sí se jugaba en la Copa de Pontevedra. Entonces es histórica porque la ganaba el Exiles en 1907. Vemos que el presidente es el mismo, Harrison, los jugadores son otros también, Sí. pero también es bonita porque vemos el modelo de trofeo, es un trofeo histórico, es un modelo, que incluso se podía hacer una réplica y volver a jugarse una Copa de Pontevedra, y la tenemos ahí reflejada en esa foto de que el Exiles alcanzaba la cota más alta al ganar la Copa de Pontevedra. O sea, que ya estaba ganando ese torneo y otro aspecto muy importante. Aquí ya en este año hay que recordar que ya existía el Vigo, el Fortuna. Es decir, ya había rivalidad incluso local, regional. Harrison seguía siendo el presidente, cambió porque aquí los empleados del cable inglés, claro, había incluso algunos que se casaron en Vigo con chicas, entonces se quedaron aquí viviendo, lógicamente. Pues esto es historia pura. Qué bonita idea la que planteas de lo de la Copa de Pontevedra, porque eso es un trofeo histórico para volver a hacer una réplica así, un trofeo bonito. Copa de Pontevedra, participarían equipos de Pontevedra, el Celta. Entonces ahora está escuchando la radio José Ramón o viendo la tele en el hotel Ángel María Villar y todos los federativos y dice, caramba, es que parece que hay como una especie de no menéis el tema, cuando fue lo de Vilagarcía, que también, no, mejor lo de Vilagarcía, no, tal. Pero esto son pruebas, ¿no? No sé. Efectivamente, yo pienso que son pruebas tangibles y sólidas y de peso, ¿no? Es decir, que un equipo... Otra cosa es que pensemos que el equipo se fundó en Vigo. Ese no es el mensaje. El mensaje es un equipo corporativo que estaba en Vigo y que jugaba en Vigo, ¿no? Eso es una realidad, no es una falacia, es algo que con pruebas lo tenemos, con fotos, con cuándo llegó la empresa. Sí, porque después hay otro aspecto que como investigador seguramente te habrás dado cuenta que hay muchos clubes que utilizan el año del centenario, por ejemplo, sin contar lo que es la previa a la fusión, a lo mejor, de varios equipos, ¿no? Que lo hizo el Betis, lo hicieron otros muchos. El Celta respeta lo del 23, pero si no estaríamos hablando de que el Celta hubiese cumplido el centenario, pues como han hecho otros muchos clubes. Siempre llamarse Celta en ese año de fusión, se mantuviese el nombre del Sporting de Vigo, hoy tendría 111 años. Claro. Pero hay muchos equipos que, incluso aunque cambiaron el nombre, dicen, bueno, pues el centenario ya lo hemos pasado, ¿no? Pero sí, efectivamente, sí. El Celta son marcan un poco desde que arranca el fútbol en esa ciudad. Claro, ¿no? Pensemos que antiguamente, cuando no había liga, los equipos históricos eran el Vizcaya, el Madrid, el Sevilla, el Vigo, era el Vigo y Barcelona, eran 5 equipos en España históricos. Sí. Los equipos históricos es así. Y los ingleses asentados aquí con el fútbol, ¿cómo eran aquellos años desde que se instala el cable inglés, que ya nos hablaste en verano y que fue extraordinario también con Skinner, conocer detalles del cable inglés? El libro es muy recomendable porque además del fútbol habla precisamente pues de todo lo que tiene que ver con el cable inglés, con el desarrollo también, con el espionaje, con una ciudad que se convirtió muy importante para los alemanes y para los ingleses. ¿Cómo era aquel Vigo, José Ramón, Hombre, aparte del fútbol? Hay un libro también muy recomendable que es de Gerardo González Martín, que es Handicap, que ahí también nos habla que el fútbol antiguamente no eran 11 jugadores, eran 7, creo recordar. Es decir, Gerardo también ahí indaga en los orígenes del fútbol local, en sus comienzos, las personas y tal. Incluso nos da un dato importante, que el Vigo antes se llamaba Art y Sport, es decir, tenía un nombre completamente inglés, Art y Sport. Claro. Es decir, que también cuando se fusionó el primer equipo local adquirió nombres, palabras inglesas, ¿no?
Y el fútbol era quizás mucho más noble, las reglas fueron evolucionando, Sí, el fuera de juego fue una cosa posterior, pero lo que sí mantenemos hoy en día son las palabras, ¿no? El fútbol, córner, claro. es decir, las palabras siguen siendo totalmente inglesas. El fútbol era quizás más noble, no estaba Ajá. profesionalizado, es decir, se jugaba más, no era tan Sí. técnico, era un fútbol más de, pues eso, de ímpetu, de... Oye, ¿y no habría que recuperar un poco, ahora que estamos pensando en que Vigo, y lo estamos haciendo en los planteamientos aquí también en Vigo y por hoy, con un espacio dedicado a recuperar la historia de nuestra ciudad, ¿no habría que recuperar también la esencia del cable inglés que se han dado pasos y Sí. del Exiles Fútbol Club? José Ramón. Efectivamente, yo creo que se podría incluso hacer un museo de la ciudad, pero un museo deportivo, ¿no? Porque en Sí. Vigo tenemos una historia deportiva amplia Ah, y si te pones a pensar equipos en la élite, siendo una ciudad de nuestro tamaño, tenemos muchísimos equipos en sí, la élite, ¿no? sí, De fútbol, de voleibol, de balonmano hace poco, sí. es decir, tenemos una ciudad muy, muy deportiva y se puede hacer un museo de los deportes en la cual figuraría lógicamente este equipo, con la bandera, con sus fotos, con material. Yo es una cosa, una idea a tener en cuenta. ¿Alguna sorpresa que te hayas llevado haciendo esta investigación del fútbol, de la penetración del fútbol a través de los ingleses en nuestra ciudad y en España, José Ramón? Yo quizás eso, la mayor sorpresa que me encontré es que era un equipo que ya existía antes de lo que yo Antes. creía. Yo pensaba que era un equipo muy posterior, el Exiles. Pensaba que estaba en 1900, 1905. Sí, Y me dio una sorpresa eso, que ya anteriormente existía como club corporativo, ¿no? Y después otras anécdotas en la investigación, pues ya no relacionadas con el fútbol, ajá. del tema político, de la Segunda Guerra Mundial, de la comunicación de Alemania a través de Vigo Era para fascinante, ¿no? Lo comunicarse que por nos Japón. contasteis, que Sí, estaban pegados, ¿no? El cable alemán, el cable inglés, las oficinas pegadas. estaban Aquello pegados, era claro. provocar ya al enemigo, ¿no? Claro, Casi. claro, tuvimos que hasta el 1914, que se va muy bien, ahí está Sí, la sí, sí, Primera sí. Guerra Mundial, 1914, entonces total rivalidad, cada uno tiraba por su lado, espionaje, en los hoteles de Vigo había espionaje para ver las personas importantes que recalaban en la ciudad, los Ajá. alemanes pasaron de, no sé, de unas 50 familias, imagínate, a 500 alemanes, cuando los buques alemanes se refugiaron en Vigo en la Primera Guerra Mundial, Sí, entonces el ambiente social que había de crispación, de espionaje, el cable inglés seguía funcionando con su telégrafo, los alemanes utilizaban la radiotelegrafía, claro. es decir, había un tema político-social Y que muy novelesco, ¿no? en muchas zonas tenían que utilizar, ¿no? Nos comentabais el cable inglés también, los cables, o sea, los operadores alemanes, ¿no? Que eso llama mucho la atención. Efectivamente, porque digamos que a Eso Alemania es el cable tremendo. alemán que llegaba desde Vigo Ajá. era Vigo-Enden, Hamburgo, es muy cerquita de Hamburgo, Sí, pero después había otro cable que salía a Azores, Nueva York, pero cuando ellos querían comunicarse con Japón, todo el Mediterráneo, utilizaban la línea del cable inglés, que el cable inglés iba a Inglaterra, Vigo, Gibraltar, Canales de Suez, ahí utilizaban la línea del claro, cable inglés. Entonces eran los propios operadores alemanes en Vigo lo que le decían al colega inglés, oye, pásame este despacho para Japón. Pero claro, iba cifrado. claro. Los ingleses con la mosca detrás de la oreja hacían copia, ¿eh? Es Ah, decir, no vale, sabían vale. lo que transmitían, decían un código cifrado, decían archivar copia. Archivar copia e intentaron En descifrar el que era, futuro, claro. ya después se inventó una máquina computadora, el Colossus, que ya descifraba los códigos alemanes que se hacían con máquinas Enigma, pero muy al final de la guerra, ¿no? ¿Y estamos recuperando la memoria del cable inglés, José Ramón? Yo pienso que sí. La Sí, historia, el otro día escuchaba a ese arquitecto decir que Vigo es una ciudad que está en reconstrucción. Y yo creo sí, que era una palabra muy acertada, ¿no? sí. Ya no solo por el tema del casco antiguo, que gracias a las administraciones autonómica y local, a las humanizaciones, es decir, Vigo está en una transformación continua, ¿no? Y la historia también es una Sí. parte que Fíjate estamos... cuánto tiempo hemos dejado de lado el Vigo celta del Castro, ¿no? O el Vigo romano, que ahora en Mirambel aparece. Los hemos tenido ahí abandonados de la mano de Dios, como, es que Vigo es una ciudad Efectivamente. moderna, 200 años, no tiene historia. Cualquiera que te muevas un poco por Europa y en Roma y en cualquier ciudad, ves que incluso en Roma, con el Imperio Romano, una piedra romana que aquí no daríamos valor, allí Sí, le da mucha importancia. sí, sí, Es sí, decir, sí. aquí tenemos que valorar un poco más nuestra propia historia, que es importante, ¿no? Pues hoy como está la selección española y hemos hablado de fútbol y se está hablando tanto de fútbol y de España, pues nos hemos querido acercar a esa historia que lo tenía por aquí también, de la selección española, que en el 20, cuando nace como tal la selección española,
pues preparando los Juegos Olímpicos de Amberes, en ese equipo en el que estaba Zamora, Samitier, Sancho, Sesúmaga, Vicente Martínez y Alcántara del Barcelona, que también estaba Encinas del Fortuna de Vigo, Otero y Ramón González del Real Vigo, pues disputaron 2 amistosos preparativos el 11 de julio del 20 en el campo de Colla, que me gustó esto a mí, José Ramón. Jugaron probables contra posibles. Ganaron 0-2 el primero de los posibles, que eran los sustitutos, y después después ya en el segundo amistoso Vigo 13 de julio del 20, en el campo de Colla, posibles 0, probables 4. Ya El campo de Colla, que hay que decir... tirón de orejas. Efectivamente, el campo que hay que decir para la historia también, que es bonito recordarlo, Sí. está aproximadamente donde está el comienzo de la calle Coruña, donde está el Toys R Us, ahí el campo de fútbol que se hizo para el Vigo Fútbol Club, se inauguró en 1908, y se accedía incluso desde la playa de Colla, es decir, que todo eso, porque nos hagamos la idea, lo que es Barras, todo eso era una playa de Colla, y ahí se accedía al campo, ahí estaba el campo del Vigo. Pues José Ramón Cabanelas, que nos ha acercado al Exiles Cable Fútbol Club, y le agradecemos muchísimo más que haya compartido estas joyas con nosotros, esta bandera que tenemos aquí presidiendo. Como se va a repetir para aquellos que estén oyendo la radio y no estén viendo, ya os diremos las fechas para que podáis ver esto y las fotos de 1903 del Exiles y también de 1907. Esta, una de las más antiguas que hay en estos momentos de España, sí, la más antigua de un club de Vigo y de Galicia. José Ramón, que ha sido un placer aprender de fútbol contigo y de historia. Muchísimas gracias. Encantado, como siempre, gracias. Gracias por acompañarnos a los televidentes de Localia. Ahora despedimos y subimos a la radio para cerrar el programa de Vigo y por hoy. Hasta ahora.